¿Nos puedes explicar brevemente qué es la OEA? ¿Qué es lo que hacéis? Vamos. La Organización de Estados Americanos es el principal foro político de las Américas. Está compuesto por 35 Estados miembros y lleva uno de sus objetivos principales es el fortalecimiento y profundización de la democracia en la región. Más allá de eso, también vemos temas de la seguridad multidimensional en las Américas, del desarrollo integral y toda la cooperación en asuntos jurídicos y políticos. La Secretaría de Asuntos Políticos en particular tiene como misión fortalecer la gobernabilidad democrática en sus Estados miembros, y en ese sentido trabajamos mucho tanto en la promoción de elecciones justas, periódicas, transparentes en la región, como también en contribuir a que las instituciones públicas sean cada vez más transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de participación ciudadana. Gracias. 35 Estados miembros son demasiados, ¿no? Son muchos, y sobre todo siendo distinta la casuística, la coyuntura socio-laboral, económica, política dentro de esos Estados miembros, ¿no? Es una dificultad añadida para conseguir esa democracia igual en todos los Estados. Sin duda, las distintas diferencias en la región hace que el trabajo de la organización sea un poco complicado, y muchas veces esto impide que avancemos al ritmo que nuestros estados quisieran que lo hagamos, porque además todas las decisiones dentro de la OEA se toman en consenso. Entonces, para aprobar cualquier resolución o política, todos los estados miembros tienen que estar de acuerdo. Y esto ha sido difícil muchas veces en los distintos temas, por las distintas posiciones que tienen los países, las distintas realidades también que tienen. Tenemos también 14 países del Caribe que tienen otros sistemas que los países latinoamericanos. También tenemos Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí, muchas veces los debates son complicados y hacen que nuestro avance no sea al ritmo que nosotros quisiéramos. Vemos muchos de esos países pues casos bastante llamativos de corrupción. Digamos que hay ciertos países que están avanzando bastante en materia de transparencia. ¿Es una transparencia real o se consigue una transparencia real en dichos países? Bueno, como escuchamos esta mañana justamente en la ponencia del profesor Villoria, tenemos distintos tipos de transparencia, ¿no? De manera general, por ejemplo, podemos decir que la región cuenta con una convención interamericana contra la corrupción, a la cual todos los Estados miembros se han adherido, y contamos con un mecanismo de implementación y seguimiento de esta convención, y este mecanismo justamente se encarga de que todos los Estados miembros estén cumpliendo con lo que se han comprometido. Claro que todavía hay muchos retos de las distintas administraciones, tanto en los países como dentro de los propios países, en las administraciones de los gobiernos locales, por ejemplo, no solo a nivel nacional. Y todavía hay mucho que hacer en temas de corrupción y transparencia. Y en tema de transparencia hay distintas transparencias, como decía, la transparencia pasiva. Los gobiernos han avanzado mucho en poner información para el ciudadano, pero el ciudadano hoy también está exigiendo una transparencia más activa, de hacer más que solo poner los datos a la información. Y ahí vemos nosotros que todavía hay un camino por recorrer. Gracias. Y después, por terminar ya, esta conferencia relacionada pues, transparencia y Open Data, datos abiertos, hay ciertos países también en Latinoamérica que han empezado a dar sus primeros pasos, o bueno, incluso ya con ejemplos muy buenos de Open Data, como Uruguay o Chile, incluso muy avanzados. Quizás también por esa diferencia con otros países en Latinoamérica, ¿deberíamos hablar de Open Data o tendríamos que empezar también pues dando pasos
pasos previos en cuanto a lo que es la administración electrónica. Pues ejemplos como lo que comentabas tan válidos y buenos como el del envío de SMS, de mensajes de texto a las familias simplemente para informar. Deberíamos empezar pues por ese alfabetismo digital, digamos por las capas más bajas, antes de empezar a hablar del Open Data, o deberíamos meterlo todo en la misma agenda digital. Sí, creo que no hay una secuencia a seguir, que se pueden hacer las distintas iniciativas al mismo tiempo, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar rezagados de los avances a nivel mundial y de lo que está pasando en el mundo en cuanto a datos abiertos. Pero sí, creo que desde el sector público, sobre todo, hay posibilidades de tener una participación mucho más activa, de involucrar a todos nuestros ciudadanos y no solo a una capa de los ciudadanos. Contamos con sociedades civiles muy activas en Latinoamérica, pero probablemente estas son las que han tenido oportunidad de educación, de trabajar activamente en estos temas, pero la mayor parte de la ciudadanía, que más bien es el día a día, tiene otro tipo de problemas básicos de cómo llevar comida a la casa, cómo tener a los hijos sanos, y esa es la población realmente a la que queremos llegar. Entonces necesitamos que los estados sean muy activos en proporcionar la información necesaria a estas familias para atender los problemas que han sido identificados como los más importantes por los propios ciudadanos. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Nos puedes explicar un poco qué es Transparencia Internacional? Transparencia Internacional es una ONG que tiene su sede en Berlín, que nació aproximadamente hace 20 años y que tiene como objetivo fundamental la lucha contra la corrupción. Tiene capítulos por todo el mundo y nace esencialmente por la decisión de varios directivos del Banco Mundial, que vieron que en las ayudas al desarrollo y en los programas del Banco Mundial era muy difícil tener éxito porque no se computaba una variable clave para explicar el fracaso, que era la corrupción. Entonces, como había resquemores y barreras políticas para que se hablara de corrupción en aquel momento histórico, decidieron salirse del Banco Mundial y iniciar esta aventura. Peter Eigen, que fue el fundador, pues lanzó esta organización que de repente pues ha tenido un éxito extraordinario. Yo creo que es prácticamente la organización que más ha crecido, la ONG que más ha crecido en el mundo en los últimos tiempos. Sois muy famosos en todo el mundo, y aquí en España destacáis sobre todo, pues bueno, digamos en el público de a pie, pues por esos indicadores, ¿no? Los ITA, los indicadores, índices de transparencia de los municipios. Digamos que esto ha supuesto un buen impulso para los ayuntamientos, o para los políticos, mejor dicho, quienes toman las decisiones dentro de las entidades locales. Sin lugar a dudas, este era el objetivo. El objetivo era impulsar la transparencia. Nada más, no se trata de ver quién es número 1 y el número 2. Simplemente hay municipios que optan por la transparencia y puede que un año tengan 98 y otro 100 y otro... y hay municipios que no optan por la transparencia, y el único que debe quedar claro. Hoy en día lo que se ha visto es que el incentivo que ha generado el índice ha sido extraordinario y que casi todos los municipios están ahora implicados en mejorar sus portales de transparencia y en salir bien puntuados en nuestros índices. Eso, la verdad que junto ahora, bueno, pues con el tema de la nueva ley de transparencia, que bueno, que sí que ha supuesto pues que todos pues tengan que oigan hablar de lo que es transparencia, lo que es esta serie de nuevos pues bueno, conjuntos de datos que tienen que publicar para ser transparentes. Se necesitaría una especie de índice similar al que generáis vosotros, pero a nivel nacional, y un poco más normalizado, me refiero a normalizado, que sea oficial a través de un organismo, una entidad pública. Yo creo que no funcionan bien los índices públicos porque hay presiones políticas, y entonces es casi imposible que nadie acepte que le ponga el gobierno central en el número 14, cuando ellos creen que deberían estar en el número 6, lo acusarían al gobierno que hubiera en cada momento de manipulación política, etc. Entonces tiene mejor que sea una ONG, una organización no gubernamental como la nuestra, que
Si tiene algo por ahora de característico es que no tenemos ninguna implicación partidista, ¿no? Porque es más, no recibimos fondos del Estado, no podemos admitir dinero del sector público, entonces vivimos en la pobreza, pero muy honestamente. Uno de los indicadores que mide el barómetro del CIS, pues bueno, de todos los informes que hacen, pues indican un descontento de la población algo tremendo. Creo que es el segundo puesto de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, la corrupción política, ¿no? De la clase política en general y bueno, toda la política en España, en el Estado español. ¿Puede esta ley de transparencia y bueno, pues como comentabas antes, esa rendición de cuentas después de la transparencia, bueno, al fin y al cabo, puede la ley de transparencia erradicar esta corrupción, o mejor dicho, erradicar este malestar de la ciudadanía? Bueno, el malestar ciudadano tiene que ver con muchas cosas. La corrupción es una de ellas, pero otra fundamental, la crisis económica y los recortes en políticas sociales, el avance de la desigualdad, de la pobreza que está por todas partes viéndose en el país. Entonces la desconfianza, la desafección tienen que ver con muchas cosas. La corrupción es una de las más importantes y lo que es cierto es que la corrupción en España es un problema importante, hay muchos casos, pero la percepción ciudadana sobre la corrupción es mayor todavía de la corrupción que hay. Es decir, que si hay bastante corrupción, ya la percepción de los ciudadanos es que esto es casi como un país del tercer mundo y que todo el mundo es corrupto. Yo creo que cambiar la percepción va a ser muy complicado y requerirá mucho tiempo, mucha energía, mucha continuidad en las políticas de transparencia, de rendición de cuentas, mucho trabajo de la Fiscalía, de la Policía y la Guardia Civil, muy buenas y más rápidas sentencias. Todo esto con el tiempo puede que mejore esa percepción. También, sin lugar a dudas, si saliéramos de la crisis y empezáramos a crecer, probablemente también mejoraría la percepción sobre las instituciones y sobre el funcionamiento, aunque siempre queda ahí algo, ¿no? de resquemor y desconfianza. Pero yo creo que todo está muy conectado, ¿no? El temor es que se hagan políticas y se avance mucho en la lucha contra la corrupción, pero al final, si vuelve a mejorar la situación económica, la gente se olvide del problema e incluso vuelva a votar a los corruptos de siempre. Sí, sí. Y ya por último, por acabar, en relación con este nuevo nombramiento como parte del comité asesor del Open Government Partnership a nivel mundial, esto, pues bueno, esta alianza en pro del gobierno abierto ha ayudado a muchos países, pues por lo menos para convencer o para que se involucren quienes toman las decisiones políticas en estos países. En España realmente es útil pertenecer a o suscribirse a estos principios del Open Partnership. ¿Consideras que realmente puede tener una utilidad más allá de pues aparecer en esos papeles, en esas hojas de ruta? Yo espero que sí, pero por ahora lo que se caracteriza en nuestro modelo es porque no hay participación ciudadana en la fase inicial, ni tampoco hay una fuerte participación ciudadana en la implantación ni en la evaluación. Entonces yo creo que los compromisos del gobierno abierto avanzan por una parte bien y son un aspecto positivo, pero todavía queda muchísimo por hacer en este país. Y bueno, nosotros desde cuando me ratifiquen en el Open Government Partnership, pues bueno, yo creo que habrá que insistir mucho en el caso de España en que se fomente la participación ciudadana y que se potencie la sociedad civil, porque sin esto no va a funcionar nunca. Y esa carencia, esa falta de la sociedad civil en esa participación, de la creación de las acciones del OGP en España, es debido al organismo al cargo de realización de esas acciones, en este caso Ministerio de Presidencia o el Consejo de Transparencia. Yo creo que sí, no sabemos, supongo que seguirá siendo el Ministro de la Presidencia, porque el Consejo de Transparencia no es un órgano para esto, pues un órgano que está centrado en la transparencia exclusivamente, y además es un órgano que debe ser independiente, y las iniciativas de gobierno abierto son iniciativas gubernamentales. Pero
Yo creo que por ahora, si hay que echarle la culpa a alguien, pues yo se la echaría a quienes son responsables políticos, porque si ellos no implican y no generan conciencia, no vamos, la sociedad por sí misma no va a poder participar, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Nada, Genial. gracias. Pues coméntanos qué es AGESIC y a qué os dedicáis. Bien, AGESIC es la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información en Uruguay. Es una agencia técnica que depende de Presidencia de la República y nuestro mayor cometido o nuestra mayor misión es innovar en el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo políticas, innovando en la forma de desarrollar soluciones, desarrollando normativa, promoviendo estándares y proyectos que impulsen el gobierno electrónico y articulen la sociedad de la información en el Uruguay. Con lo grande que es Latinoamérica y la cantidad de países que lo componen, al final vemos siempre destacados como los países más importantes en el desarrollo tecnológico en cuanto pues, a la utilización de estándares, tecnologías de la información de forma muy avanzada, también en temas de administración electrónica y Open Data. Uruguay, bueno, pues también Brasil, Chile, pero Uruguay siempre está entre los primeros. ¿Cuáles son las claves para esto? Bueno, creo que tenemos varias. Uno es que tenemos un contexto favorable en Uruguay. El contexto favorable lo da que somos pocos habitantes, nuestro contexto geográfico, pero también lo da cómo ha sido el desarrollo normativo en Uruguay. Cuando nosotros partimos con estos temas, no partimos de una demanda, partimos de lo que es el compromiso en la cumbre de la sociedad de la información. Y partimos con que contamos ya con una ley de acceso a la información pública, que a partir de un relevamiento que se hizo en el año 2009 había 2.000 conjuntos de datos publicados, que ya había una cultura en las organizaciones de publicar, una cultura de transparencia promovida desde el gobierno, que había organismos pioneros que sin haber normativa ya habían tomado el tema y empezaron a impulsar estos temas en los gobiernos departamentales, como fue la Intendencia de Montevideo, ya publicando datos por iniciativa propia, y otros organismos como puede ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, publicando el presupuesto nacional, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, dentro de esa lógica de que existía un contexto favorable más en el contexto latinoamericano, el nivel de penetración de Internet en Uruguay, tenemos el 65% de hogares conectados, tenemos una computadora por niño en los estudiantes, todo eso genera un buen contexto de desarrollo de estos temas. Y desarrollar una herramienta, un instrumento como son los datos abiertos, como un instrumento más para promover proyectos de gobierno electrónico, porque también no solo a gobierno abierto, sino que a gobierno electrónico. Nosotros, si vemos las fases de transformación del gobierno electrónico, promovemos una administración electrónica, pero nos habilita la participación, nos habilita la transparencia, la rendición de cuentas y una transformación en cómo se relaciona el Estado con el ciudadano, y este instrumento, los datos abiertos, ¿sí?, permiten hacer esto. Y están viendo pues toda esta cultura que tiene la propia administración, el propio gobierno, y que intenta trasladar para conseguir esta democracia real, utilizando las tecnologías y ofreciendo pues, estos nuevos canales. ¿Tiene su retorno? ¿Existe esa comunicación con el ciudadano? ¿Existe esa comunicación con los potenciales reutilizadores, empresas, etcétera? Bien, básicamente la estrategia en Uruguay se dividió en 2 etapas. En la primera etapa, a nivel de datos abiertos, buscamos generar la infraestructura necesaria. Y creo que ahí empezamos muy similar a muchos países. Generamos un grupo de trabajo en el cual se integra la academia, las otras organizaciones, la sociedad civil. Desde el principio estuvo la sociedad civil para armar el primer plan estratégico, donde se definieron varias líneas de acción. El camino normativo, desarrollar la infraestructura tecnológica, como pueden ser los catálogos de datos que vemos en varias partes del mundo, el generar iniciativas
iniciativas de apropiación y fomento del uso desde el inicio y capacitaciones. Esa fue la primera etapa. En la segunda etapa, cuando nos subimos a la alianza de gobierno abierto, ¿sí? A la alianza de gobierno abierto, y empiezan a aparecer los planes de acción de gobierno abierto, también lo utilizamos como complemento o como instrumento similar a la agenda digital para promover estos temas de datos abiertos, y generamos nuevas instancias para trabajar con la ciudadanía. ¿En qué? En ver cómo priorizar, en hacer mesas de diálogo y ver cuál era la información que debería ser prioritaria. Trabajamos con la ciudadanía, transformamos lo que eran los concursos de datos en hackatones, pero buscando sostenibilidad a través de incubadoras, a través de fondos de gobierno abierto en esta última edición. ¿Sí? Y después lo otro que estamos trabajando ahora es en ver de hacer que los programas académicos, la academia incluya el tema. Entonces, buscando la sostenibilidad, tenemos que fomentamos la reutilización y hemos logrado, a partir de la publicación, ya tener aplicaciones. Por darles un ejemplo, hace unos poquitos días el Ministerio de Salud Pública, después de las mesas de diálogo, se empezaron a publicar datos a partir de lo que solicitaba la sociedad civil y la ciudadanía. Esos datos se reutilizaron en conjunto con la sociedad civil, con una organización de Uruguay que se llama Data, el Ministerio de Salud Pública y Data, y generaron una aplicación que se llama A Tu Servicio, donde la gente puede ver las mutualistas o los servicios médicos, cuáles son las prestaciones, quién demora más, quién demora menos, y generaron un visualizador para que esos datos que se publicaron en el catálogo nacional, y que también ahí podemos generar una brecha, porque no todo el mundo entiende los datos publicados en formatos abiertos, ¿sí? Con la sociedad civil se logró una interfaz, ¿sí? Que llega a todos los ciudadanos, que puede utilizar cualquiera. Otra aplicación, por ejemplo, es Por Mi Barrio. A partir de datos georreferenciados del gobierno departamental de Montevideo, las personas pueden denunciar donde hay problemas en la vía pública, donde falta una luz, donde hay un pozo, ¿sí? Y eso también fue entre un gobierno local, sociedad civil y la ciudadanía. Y a partir de una incubadora que tenemos otra aplicación que se llama Precios UI. El Ministerio de Economía publica los precios de las canastas familiar, y a partir de un ganador de un Data Idea, el Data Idea es el concurso en Uruguay para abrir datos y para reutilizarlos, se desarrolló una aplicación que se lanzó, se hizo un periodo de incubación y la empresa ya lo tiene en mercado. Básicamente lo que buscamos es eso, que haya un equilibrio en el desarrollo, publicar datos, aquellos que sean prioritarios para la ciudadanía que vaya a utilizar, pero también aquellos que datos que den transparencia, no necesariamente son todos los datos los que tenemos que abrir, y por otro lado fomentar la capacitación y que el ciudadano esté preparado para leerlos, y que existan nuevos servicios que sean pensados desde el ciudadano para el ciudadano. Genial. Coméntanos, ¿qué es Euroalert? Pues Euroalert es una empresa que se dedica a agregar datos de contratación pública con el fin de extraer información y datos relevantes para luego proporcionárselos a nuestros clientes, que normalmente son empresas que contratan con la administración pública o bien organizaciones que se dedican a ayudar a empresas para la exportación fundamentalmente. ¿Desde qué año operáis? Pues bueno, el producto en concreto de licitación pública lleva operando desde el año 2005 aproximadamente, sí. Antes de que estuviera de moda el Open Data, ¿no? Antes de que se inventara la palabra Open Data. Efectivamente, nosotros nos dedicábamos a procesar datos y luego, claro, descubrimos que nosotros nos enteramos de que se había empezado a llamar Open Data ya un poco tarde. Bueno, por lo visto, entonces, estos beneficios que se habla del Open Data, entre ellos el crecimiento económico, el obtener, un fomento del empleo, etcétera, es posible, ¿no? ¿Cuáles son los retos que os encontráis desde Euroalert? Bueno, lo que hacemos realmente es una cosa que es muy sencilla, ¿no? Pero el principal reto que tenemos precisamente es conseguir los datos, porque una cosa que aparentemente debería ser muy sencilla, es muy complicada, porque los datos de contratación pública no están disponibles en formatos reutilizables, salvo en contadas excepciones. Así que el mayor reto es precisamente disponer de todos esos datos para poder
precisamente generar un negocio mayor y mayor que contribuya al crecimiento económico. Pero esos datos, esa información está prácticamente en todos los portales, ¿no? En todos los portales de las administraciones públicas, ¿no es así? ¿No podríais recogerlos de ahí? Efectivamente, o sea, estos datos por definición son públicos. Lo que no son reutilizables. Estos datos son públicos porque se llevan publicando históricamente pues, en los boletines oficiales, como todo el mundo sabe, luego en los portales de contratación, en la web y demás. Entonces son utilizables, son datos que se pueden leer, pero no son procesables de forma automatizada pues, para generar nuevos productos y servicios, con lo cual los datos en la situación en la que están normalmente pues, no tienen una utilidad para que las empresas puedan generar negocios con ellas. En concreto, aquí en España, quiénes son los facilitadores, quiénes os facilitan el trabajo y quiénes son los que os ponen más trabas, digamos así? Pues en general en España recibimos mucho cariño y pocos datos. Esta sería quizá un resumen de la situación general. Lógicamente nadie, al tratarse de datos de contratación pública, nadie puede argumentar que sean datos que no deban ser reutilizables. Es una cosa tan sumamente obvia que no puede estar en cuestión. Pero luego la realidad es que hay muy pocos esfuerzos para que esos datos se transformen en reutilizables. Así que salvo contadas excepciones y contados portales, no hay mucha información reutilizable. Pero lo peor, desde mi punto de vista, es la evolución. O sea, precisamente creo que os podría haber contado lo mismo exactamente hace 5 años que ahora. Eso es lo que quizás sea preocupante para el futuro. Muy buena. El modelo que tenéis en Euroalert, pues el procesamiento de los datos, la gestión que hacéis de datos y el servicio que ofrecéis es extrapolable al resto del mundo, es decir, se podrían crear franquicias en distintos países de Euroalert. Sí, de hecho, nosotros operamos en pues, prácticamente todos los países de la Unión Europea. Nosotros agregamos datos de contratación pública en todos los países. Tenemos, lógicamente, una presencia mayor o menor en unos sitios o en otros, pero lógicamente el modelo pues, es extrapolable, igual que otras compañías lo están haciendo, pues no solo en Europa, sino en todo el mundo. Pero nuestro ámbito es europeo ahora mismo. Muy bien, gracias. Yo creo que